Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 27 de junio del año 2022. Voy saludando, 2 y 2, 2 acá, 2 afuera. Afuera, Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, compañeros de mesa, audiencia. Acá también hace un frío espantoso. Estás hablando de Piriápolis. Las dos perritas están adentro, enroscaditas, tranquilas, durmiendo, porque no les da ni para estar despiertas con este frío. Bueno, Teresa sigue mostrando su repertorio de gorros, préstenle atención al de esta vez. Pero bueno, sigo. Otro que está a distancia, Martín Bueno. Buen día, Martín. Buen día, Emiliano. Buen día a todos los compañeros. ¿Dónde estás? Yo le escapé al frío. ¿Dónde? Yo estoy en Panamá. Estoy acá en un calor. Estábamos hablando mal de vos. Sí, cuando abrís la ventana te pega en la frente. Ah, sí, es horrible, es horrible. Bueno, después nos contás qué estás haciendo por allí. Saludo a quienes están acá en el estudio. Santiago Gutiérrez, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a los compañeros. Martín, recién estábamos diciendo que no habías venido por el frío y en realidad no viniste por el calor, pero sí, por el calor. Las disculpas del caso. Uno nunca sabe dónde está la gente hoy en estos tiempos de Zoom, Meet y compañía. El último saludo, Gabriel Mazarovich, también, bienvenido. Muy buenos días y además Martín está con varias horas para atrás, antes. Dos, sí, claro. 2 horas, sí. Pero, ¿qué son las 7:52? Ahora sí. No es grave. Hora de trabajar. Está bárbaro. Para vos, Emiliano, no es nada grave. No, para no. otra gente ¿Qué está te parece? gravísimo. ¿Qué te parece? Bueno, vamos al primer tema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió el viernes la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de intervenir el Club Social y Deportivo Villa Española, ya que, según resaltó, se dieron los supuestos establecidos en la normativa para llegar a ese extremo. El gobierno no interviene una institución de este tipo a través del MEC porque quiere, porque se levanta un ministro o alguien interviene, no. Hay un estatuto que hay que cumplir, hay socios que reclaman esta intervención, se dan los supuestos establecidos para esta intervención y es lo que se hace. Horas antes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había calificado la intervención de disparate y había mostrado su solidaridad con el club. Por su lado, el ministro Pablo da Silveira acusó a la oposición de montar una opereta vergonzosa en torno a este asunto. Ayer, antes del partido contra Racing por la 11ª fecha del campeonato de Segunda División, los jugadores de Villa Española se tomaron fotos con carteles, con diversos mensajes, entre ellos uno que decía igualdad, inclusión y diversidad, otro, el Villa de pie. La resolución de la cartera que conduce Pablo da Silveira expresa que la intervención se produce en base a la denuncia presentada por socios activos de Villa Española que marcaron la ocurrencia de apartamientos estatutarios por parte de las autoridades de la entidad, tales como incumplimiento de resoluciones de asambleas, visos formales en la convocatoria a las mismas y la confección de las actas, además falta de realización de elecciones, realización de manifestaciones políticas e inexistencia de comisión fiscal en funcionamiento, entre otros. El Ministerio dispuso la intervención con desplazamiento de autoridades por hasta 6 meses y designó al abogado Leandro Iglesias como interventor para que convoque elecciones, realice las regularizaciones pertinentes acorde al estatuto del club y reordene el uso de las redes sociales. ¿Quién empieza con este tema que ha ocupado tanto lugar en el debate en estos días? Santiago y después Gabriel. A ver, breve, una ronda breve. Yo muchas veces pido esto y no tengo mucho éxito, pero una ronda de intervenciones breves. Haremos lo posible. Lo primero, me parece que esto es una situación principalmente de socios del Club Villa Española, una diferencia de socios del Club Villa Española. Esto es un procedimiento legal que parte de una denuncia de los propios socios, algunos ex dirigentes, de hecho uno de ellos expresidente de Villa Española. El MEC no actúa de oficio, es una denuncia que se hace creo que en el mes de marzo. Se notifica al Ministerio de Educación y Cultura de que se están violando el artículo tal y tal del estatuto. El MEC a su vez notifica al club de que existe la denuncia y le pide que envíe un informe. Respecto a las situaciones que se denuncian. Da cuenta el ministerio y le pide al club, con un plazo de creo que 90 días, que tiene que realizar los cambios en los estatutos. Por ejemplo,
el llamado a elecciones, que en el Estatuto de Villa Española es una vez por año y no se realizaba desde 2020, el padrón de socios, la presentación en tiempo y forma del balance, el polémico artículo 5 de las manifestaciones o manifestaciones políticas. Eso me parece que es secundario para la cuestión de un club. Es un proceso de meses. El rol del Ministerio de Educación es por una denuncia de socios, no actúa de oficio. Ahí creo que hay una diferencia grande en la discusión de cómo estamos planteando la discusión, qué creemos que tiene que ser el Ministerio. Si creemos que el Ministerio tiene que ser una policía de clubes, o entendemos que los clubes como personas jurídicas y como actividades sociales, si no hay una denuncia, hay un acuerdo de partes en el que está funcionando, apartado o no apartado del estatuto, está funcionando. Ahora, si hay una denuncia, el Ministerio tiene que actuar. Es distinto al caso de Fénix, que hubo el año pasado, que se mencionó en estos días, porque en Fénix se actuó de oficio porque había un delito. Se estaban desviando fondos de pases, etcétera, etcétera, para separar las cosas. Lo que me parece de esta situación es que se está haciendo un uso político lamentable de una institución y buscar una épica como si viviéramos en un Uruguay de arbitrariedad y opresión, cuando las manifestaciones políticas o no políticas o derechos humanos que es Villa Española, a mí me parece fantástico y creo que no tienen mucho que ver. Ahora, Fernando Pereira dice que es un disparate y no dice nada de las violaciones del estatuto, no dice absolutamente nada. Andrade va a ver a Villa Española cuando creo que de las mejores cosas que tiene el Boca es que es hincha enfermo de Nacional, y va justo ahora que hay una situación. Las buenas causas y las manifestaciones no eximen a ninguna institución, persona ni club a cumplir con su con su estatuto. Esa me parece que es la cuestión que hay que tener. Gabriel, tu primer comentario. Cortito. Nadie discute... No digas que No, yo... mirá, no lo digas. Pondríamos el cronómetro. Nadie discute el tema de las dificultades estatutarias, y además había una presentación del club del Ministerio. El problema es cuando en la resolución del Ministerio se señala como un tema el tema de los pronunciamientos políticos, cuando el ministro sale a declarar públicamente y dice que uno de los problemas es que un jugador firmó por la LUC. Firmaron en la cancha con la remera puesta. Sí, bueno. Firmaron en la cancha con la remera puesta, y además tenemos el antecedente del procedimiento de rutina de allanamiento a Progreso. El procedimiento de rutina de no dejar entrar en la cancha de Peñarol con remeras del 20 de mayo y de los familiares desaparecidos, y cuando se señala que en muchos lados que se transformó el club en un comité de base. Entonces, las sospechas... ¿Qué lados? Y además, con la última, que declaro, es tremendo que una de las primeras resoluciones, cumplimiento que tiene el honorable interventor, es controlar las redes sociales. Si hay algo que es maravilloso para la institucionalidad de un club, todos lo sabemos, que pone en peligro enormemente el estatuto y la institucionalidad de un club, son las redes sociales. Entonces, me parece que todo hace que se genere una sospecha sobre que no es tan así como se señala lo que se hace. Después el tema estatutario, ojalá siga bien, ojalá se resuelva bien y se lleguen a acuerdos entre Villa Española y el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Cumplió, fue bastante breve. Fue más breve que Santiago, sí, claramente. Seguro. Claramente. También es una simplificación grande de la realidad. Total, para ser breve hay que simplificar. Claro, bueno, a mí no me gusta, los problemas son complejos, hay que darle complejidad al análisis. Escuchemos al único abogado de la mesa, a ver qué puede aportar, si es que pone en juego su profesión. A ver, ¿por dónde vas, Martín? Sí, absolutamente. Creo que es lo primero. Primero lo que voy a decir es que, obviamente, yo creo que no hay... O sea, la salud de la institucionalidad de la democracia uruguaya lo demuestra este episodio. O sea, hay tanta institucionalidad y tanta democracia que estamos discutiendo esto. Dicho esto, sí, claramente mi formación de abogado y de abogado que trabaja en el sector privado en términos generales me da para decir ciertas cosas. A mí cualquier intervención de cualquiera, sin intervención del Poder Judicial, me parece que está mal. Cualquiera sea, ¿tá? La de las DGI, las del BPS, o sea, los ejecutivos suelen colocar un montón de prerrogativas habitualmente para avasallar de cierta manera a los privados. Y yo creo que el instrumento de la intervención del Ministerio de Educación y Cultura por su calidad de policía, ¿tá? Instituciones privadas sin la intervención del Poder Judicial, está mal. Está mal en esta ocasión y siempre, estructuralmente está mal. ¿Tá? Y creo que ahí hay un punto.
Es una consideración muy interesante que va al contexto, que vale a la, digamos, a la práctica, ¿no? Absolutamente. Y esto tiene que ver con dos cositas, y acá termino. Primero, suele haber como una presunción de que porque lo hace el Estado está bien. Y en general cuando actúa el Estado, ¿tá? Y cuando actúa con facultades, diríamos, de muy fuertes, no necesariamente está bien. Y para eso está el Poder Judicial, para garantizar que esas intervenciones avasallando derechos particulares y privados sean respetados. Entonces a mí no me gusta el instituto de la intervención nunca, como hay otros en otros lugares del Estado. Y segundo, que lo debo decir, ¿no? La realidad de las asociaciones civiles y fundaciones en el Uruguay que dependen de las secciones, asociaciones civiles y fundaciones de Administración, Educación y Cultura, es tristísima. Tenemos una repartición del Estado que hace cosas, básicamente lo que hacen es controlar el acto de formación y nada más. No tienen personal, no tienen capacidad de control, no tienen músculo. La jerarquía política nunca le dio ningún tipo de importancia a estos organismos del Estado. Y son, diríamos, en la vida del país, tienen un rol importante, yo creo, las asociaciones civiles y fundaciones, que se merecen otra jerarquía. Es más, no existe ley de asociaciones civiles, no hay marco normativo, nos manejamos por criterios del Ministerio de Educación y Cultura, y eso no está bueno. Todos los que han operado con asociaciones civiles saben que el criterio del Ministerio es este, el criterio es aquel, criterios. El marco normativo es muy escueto. Bien. Mirá todo lo que está planteando Martín. Estamos agregando a la discusión elementos que no estaban arriba de la mesa, ¿no? ¿Algo más, Martín? No, después si quieren en la segunda intervención digo algo más político, pero realmente me parece que este episodio da un llamado de atención para a ver si queremos, en vez de hacer que hacemos, empezar a hacer algo serio con lo que son asociaciones civiles y fundaciones en Uruguay. Sorprendió, Martín sorprendió. Para los que dicen, porque hay oyentes que dicen que según cómo está integrada una mesa es previsible lo que se va a declarar, lo que va a pasar en el debate. Bueno, acá tenemos un buen ejemplo de cómo en todo caso eso no ocurre. Teresa, dale tú. Bueno, no sé si son de las previsibles, pero por supuesto yo integro una ONG y no tengo la experiencia que dice Martín, capaz que porque somos una ONG, digo que feminista, a pesar de que nuestro querido expresidente fue el doctor Gastón Boero, pero bueno, él era un feminista también. Así que, pero el control del MEC lo hemos sentido en la nuca. Digo, pobre de vos, incluso ahora durante la etapa de la pandemia, digo, bueno, hubo cierta disculpa de que, bueno, por ahí no podías hacer una asamblea o cosas por el estilo, pero pobre de vos que no tengas los papeles al día y que no tengas las cosas al día, porque no podés, por ejemplo, contratar con el Estado, ¿no? Digo, eso me encanta esto que está diciendo y es un buen dato de Martín, porque a veces piden cosas que uno dice, ¿y esto? Concretamente con el tema de los jugadores de fútbol, yo creo que hay una gran confusión entre lo que es político y lo que son derechos humanos, que son dos cosas bastante distintas, ¿no? Y esto lo hemos visto reiteradamente a lo largo de varios episodios que han ocurrido. Nuestra experiencia es que, por ejemplo, nosotros muchas veces hemos logrado que los jugadores de fútbol y los equipos de fútbol salieran con carteles en contra de la violencia basada en género. Recuerdo en una campaña que hicimos un año liderada por las compañeras de Mujeres de Negro de la red, donde pintábamos de rojo con lápiz de labio a todos los jugadores de fútbol de todos los partidos. Fue un 4 de noviembre, me acuerdo porque salía mi cumpleaños, pero de todos los equipos salieron pintados en el marco de lo que es el mes de noviembre, que es el mes de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Nadie dijo nada. Sí recuerdo que en un momento dado se nos planteó que con camisetas que no fueran las camisetas del club no podían salir. Que eso era una reglamentación de AU, porque nosotros queríamos que salieran con una camiseta que dijera, ¿no? Y ahí nos dijeron que no. Que sí podía salir con un cartel eventualmente al principio del partido, o esto que hicimos de pintado, pero que no podían, porque la reglamentación decía que solo se podía salir con la camiseta
del partido, pero del equipo. Pero lo que sí me parece que es clarísimo es que una cosa es lo político partidario y otra cosa son los temas de derechos humanos. Es decir, todos los episodios de familiares, es como si mañana, hubieran prohibido también, que hubiera aparecido un cartel sobre la violencia basada en género. ¿Qué tiene que ver con lo político partidario? Son derechos humanos. Entonces, y me parece que la resolución del ministerio, como habla de esas cosas, es por eso que trae, porque si la resolución del ministerio por ahí hubiera dicho, miren, no cumplieron con el estatuto, no tienen las elecciones, no tienen, bueno, más allá de lo que aclaraba ahora recién Martín, pero de todos modos, las ONGs tenemos que firmar estatutos y tenemos que comprometernos a tener un funcionamiento de legalidad que tiene que ver con la personería y cumplir con todo lo que tiene que ver con por supuesto, con el Estado en cuanto a las obligaciones, como cualquier organización. Entonces, me parece que el error más grave es mezclar papas con boñatos, ¿no? Es decir, si Villa Española no cumplió con el estatuto y no hizo las elecciones cuando las tenía que hacer, bueno, perfecto, pero tampoco eso puede justificar una intervención, porque además en la época de la pandemia eso nos pasó todo. Entonces, ¿cómo hacías una asamblea? ¿Cómo hacías hay un montón de cosas que no fue posible hacer y hubo muchos mecanismos para diferir y se comunicaron en su inmensa mayoría? ¿Qué era lo que estaba haciendo Villa Española, además, por lo que tengo entendido? Había mandado al MEC cómo iba su cronograma y cómo íbamos a hacer sus arreglos en cuanto a las moras que tenía desde el punto de vista estatutario. Entonces eso creo que me parece que es lo que confunde. Bien. Yo tengo algunas consideraciones, porque el tema, yo estoy de acuerdo con que no tiene que ver con política partidaria todas las manifestaciones sobre derechos humanos, estoy más que de acuerdo, pero además esto no está en ningún lado de la resolución del ministerio, en ningún lado. Lo único que dijo el ministro, y a mí además me parece una desinteligencia política, pero bueno, fue que los jugadores salieran en la cancha de Villa Española, la primera división de Villa Española, con la remera de Villa Española, a firmar contra la LUC. Después podemos decir, bueno, pero no era política partidaria, pero no era. Esa discusión está, pero las manifestaciones sobre derechos humanos no tienen absolutamente nada que ver con la intervención. La intervención no tiene nada que ver con la bandera de los familiares desaparecidos, no tiene nada que ver con la bandera de la diversidad, no tiene nada que ver con la cultura de barrio, nada. Todo eso es discursiva de la épica que le ha querido dar particularmente dirigente del Frente Amplio. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es, ¿por qué el expresidente de Villa Española, que es uno de los que hace la denuncia, Frente Amplista, cuando hace la denuncia llama a Fernando Pereira para avisarle? ¿Qué tiene que ver el Frente Amplio con Villa Española? ¿O qué debería tener que ver? Eso es una cosa que yo no entiendo. Repito, para mí las buenas causas y las manifestaciones no eximen de que un club en pandemia o sin pandemia tenga que cumplir con su estatuto. Sobre todo, Martín, corregime, porque tengo entendido que las personas jurídicas, contrario a las personas físicas, tienen que hacer lo que dice su estatuto, a diferencia de la persona física, que todo lo que no está prohibido está permitido. No sé si me explico. Uh-huh. Es así. Es así. Martín, entonces, ¿complementás por algún lado esto? No, es correcto lo que dice Santiago. O sea, las personas jurídicas solo pueden hacer lo que tienen permitido. Yo creo que lo más preocupante de esto es que se está tratando de hacer una discursiva de la épica y de la situación de Villa Española cuando es una situación de grupos de socios que presentaron una queja. Esto no es el ministerio que fue y intervino porque tuvo ganas. Si hay socios que creen que no se está cumpliendo con el estatuto, el rol del ministerio es evaluar que se esté cumpliendo y tomar acciones al respecto. Gabriel, ¿te están pasando información? No, estaba mirando la resolución del ministerio para encontrar exactamente lo de resultando y considerando. Pero es genérico lo que pasa. Claro, pero yo lo primero, a ver, yo no dudo aquí que en la mesa que tenemos todos estamos, ninguno de los que estamos sentados aquí condenamos o estamos dispuestos a reprimir que se manifiesten a favor del 20 de mayo. Perdón, yo soy socio de Nacional y yo le he pedido al club como socio de Nacional que se manifieste el 20 de mayo. Yo no teniendo a Santiago y a Martín en la mesa y a Teresa, está claro que en esta mesa no hay nadie que piense eso. Lo aclaro para que los debates sean los que son, no lo que clarísimamente. Lo que sí digo es que eso no es lo que ocurre en toda la sociedad. Bien. ¿Tá?
Y me parece, yo reitero, primero, creo que hay algunos aspectos estatutarios en los cuales no quiero... La discusión que plantea Martín es sumamente interesante. Sí, yo no tengo ni idea. Creo que trasciende largamente el tema Villa Española y ver qué consideramos asociaciones civiles, qué le reclamamos, cómo se controla, qué normativa hay. Y dónde se para la discrecionalidad o no en el accionar. Me parece una discusión sumamente interesante de abordar y de ver sin ningún lugar a dudas. Hay diferentes aspectos de eso que tienen que ver, por ejemplo, con los sindicatos y con otras cosas que ahora se están discutiendo. Y hasta dónde va la libertad y hasta dónde no, y eso. En este caso, para ser breve de nuevo y comprometer, yo creo que hubo un error muy importante del Ministerio en la resolución y en cómo declaró. Y que eso generó no solo en los jugadores de Villa Española y en los socios de Villa Española. Algunos socios. Sí, en algunos socios, pero en todo el barrio que está atrás. Porque, a ver, estos socios que reclaman fueron a una asamblea y marcharon. ¿Y cómo marcharon en la asamblea? Porque vamos a decir todas las cosas como son. Yo eso no lo sé. Yo sí lo sé. Está perfecto. Yo sí lo sé. A ver. Digo, ¿no? Y el cuestionamiento es a toda la política, a las ollas populares, al trabajo que se hace ahí. Eso es así. Sí, claramente. En ese caso yo no estoy. Entonces, ahí hay un problema de qué club es y qué club quieren que sea. Y además, una cosa que molestó mucho, no son los carteles del 20 de mayo, sino los carteles que sacó Villa Española cuando Tenfield no quería que lo sacara, reclamando el salario mínimo de los trabajadores, de los jugadores en segunda división. Con un cartel en un partido, si no recuerdo mal, con Miramar Misiones. ¿Pero eso es Tenfield o es el Ministerio? No. Yo lo que digo es que aquí no podemos hacer que el lío es solo un problema estatutario o un problema de una asamblea. Hay muchos intereses en juego sobre un club que ha tomado actitudes de protesta y de compromiso en muchas cosas. Entonces, me parece que... ¿Estás aludiendo al factor Tenfield en particular? Sí, claro. Que acá sobrevuela Tenfield en esta impugnación presentada ante el Yo Ministerio creo que a de ellos Cultura. les dolió mucho más el tema de la pelea de los derechos por las imágenes y el cartel reclamando salarios mínimos que lo del 20 de mayo. Entonces, me parece pero creo que esto está bueno blanquearlo y discutirlo, y termino. Yo sigo pensando que lo mejor aquí es que se evacúen las consultas como se tienen que evacuar, se resuelvan los problemas estatutarios que hay, y Villa Española pueda seguir haciendo ese trabajo en el barrio que es enorme, en una zona muy deprimida, con el trabajo que está haciendo y que le hace muy bien al barrio y le hace muy bien al club. Según decía más temprano el doctor Pablo Schiavi, especialista en Derecho Administrativo a quien consultábamos, la intervención todavía no es firme. No, pues se puede... se puede impugnar, recurrir, se puede recurrir. Estamos todavía en esa etapa, ¿no? Claro, pero ojalá pase eso. Eso es lo que deseamos todos. Podría revertirse la intervención, ¿no? Podría revertirse todavía. ¿Estamos de acuerdo con eso, Martín? Sí, por lo que estuve leyendo, sí, se podría recurrir ante el propio órgano, digamos, que la dictó. Sí, a ti no te convence el procedimiento, para ti falta el Poder Judicial acá, pero bueno. Yo digo dos patillas concretas. Primero, que me parece importante cuando uno dice que es liberal, hay que aplicarlo en todos los términos y siempre. ¿Tá? Que algo sea de acuerdo al marco normativo no significa que esté bien. Hay muchas cosas que tenemos de marco normativo que están mal. Por lo cual, una intervención de cualquier entidad privada tiene que ser la última ratio, lo último que hacer. ¿Bien? Y en mi consideración siempre lo haría con intervención del Poder Judicial. El Poder Judicial, si yo lo llamo a intervenir, va a intervenir. Está obligado a intervenir. ¿Tá? Y después, respecto al hecho concreto y el manejo político, a mí me parece realmente que está completo. O sea, por un lado, desde el gobierno está lleno de declaraciones muy poco felices, a que uno dice, pero ¿cómo vas a declarar esto? ¿Qué necesidad? A ver, ¿a qué aludís concretamente? El tema de que en la cancha de fútbol firmaron por la LUC, no firmaron por la LUC. A ver, estás hablando de Villa Española, estás hablando de algo que está politizado al máximo, en un momento donde sabemos lo que Fernando Pereira habla de los dos modelos, del fracaso, de vos y yo, que están con eso, y vos le estás dando, diríamos, un argumento para sostener
que esto es una intervención política. A eso me refería yo con desinteligencia política. Yo creo que son muy poco felices esas declaraciones. Y por otro lado, la manija que hay desde ciertos sectores de la izquierda, como si esto fuese un golpe de Estado, un golpe institucional, es absolutamente desmedida, entonces, es un episodio que yo lo encapsularía dentro de un episodio muy poco feliz, de todos lados. Y en realidad lo que es un problema entre privados, entre socios que deberían resolverlo con los mecanismos institucionales y judiciales, y el Ministerio de Educación y Cultura podría tomar un rol, yo creo, mucho más presente sin llegar a la intervención. Teresa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la última intervención de Martín, ¿no? Y creo que desde el punto de vista comunicacional, para quien lo mira de afuera y no tiene nada que ver con estos temas, digo, le resulta bastante difícil terminar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, se juegan campeonatos a ver quién es más confuso en la comunicación. Y me parece que a febrero todos. Claro, bueno, yo generalmente suelo no ser muy diplomática por algo. Está muy bien. Estoy en lo que estoy, jamás en mi vida estaría dentro de un partido político. Ya hice la experiencia y no quiero más. Durante muchos años. Entonces, yo creo que realmente, digo, reafirmando un poco lo que dice Martín, digo, ¿interveniste por esto o interveniste por esto otro? Te están interviniendo realmente, digo, de afuera, mirado de afuera, resulta bastante raro, bastante confuso. Insisto, digo, yo no comparto, lo único que no comparto con Martín es el tema de que no haya control sobre las ONG. Yo creo que lo hay. Capaz que no es el deseable. Miles de ONGs administradas como Villa Española y mucho peor que Villa Española, ¿no? Es a ver, que la ONG que participe de Teresa esté, digamos, en cumplimiento de todas las normas, está perfecto. Hay muchas ONG que son impecables, pero casi que depende de los administradores y las directivas que cumplan. El ministerio, salvo que haya denuncias o cosas, o sea, es un rol muy ausente el del ministerio, muy ausente. Bueno, no sé, no es nuestra experiencia, ya te digo, pero no puedo decir que capaz, o sea, si no vamos a empezar a generar otro coso de persecución, ¿no? Digo, decir, a ver, a nosotros nos controlan porque somos las feministas. No, seguramente ustedes al venderla al Estado. Por eso, ya sé, por eso digo, además nada más lejos de nuestra intención de todavía contribuir al ruido comunicacional, al contrario. Yo creo que lo que sí es clarísimo es que este es un episodio muy confuso, y lo que sí comparto con Martín, que es un episodio entre privados y que en todo caso el MEC debería estar muy por encima de todo esto, y si considera que hay algo que ver, como fue en el caso de Fénix, creo, ¿no? Digo que, sí, que hay algo que dictaminar a través de la justicia, que se dictamine a través de la justicia, y si no, como lo hace con tantas otras ONG, señores, cumplan con el estatuto, hagan sus elecciones, llamen a su asamblea, conformen nuevamente su comisión fiscal y ya está. Digo, ¿qué intervención? Porque además digo, no sé, además me pregunto quién le paga al interventor, capaz que le pagamos todos nosotros. No, Villa Española le tiene que pagar, dice. A Villa Española le tiene que pagar. Claro, que le sobra la plata cuando en realidad lo podría dedicar a las ollas populares, ¿no? Ya volvemos, hay un segundo tema, por lo menos un segundo tema en la tertulia de hoy. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. El invitado de esta semana en el ciclo Arte Hoy en Perspectiva es Julio Arreche. De él tenemos en el estudio este cuadro que tiene 1,20 de base por 90 centímetros de altura, que es un óleo sobre lienzo, que se titula 7 de octubre y que fue pintado en el año 2019. Yo decía más temprano que
nos cambia el aire, ¿no? Nos cambia el ambiente, Gabriela, ¿no? En una jornada tan gris, lluviosa, húmeda, Sí, esta sí, imagen va para otro lado. Sí, nos lleva para otro lado. Ya, bueno, sin conocer el nombre nos lleva y conociéndolo más todavía, ¿no? Por las flores en ese jarrón, bueno, que nos da como otra época, o por lo menos otra sintonía, si no tan gris. ¿Tenés identificadas las flores? ¿Las decodificaste? ¿Las calaste ya? No, porque son blancas, pero 7 de octubre es temprano para jazmines, ¿no? No, jazmines me parece que no son. Con ese amarillito en el medio, no. Unas fresias blancas podrían ser. Bueno, los oyentes dirán qué flores son y por qué este cuadro se llama 7 de octubre. Pueden ir a observarlo junto con otras obras del mismo autor en nuestra cuenta en Instagram, en Perspectiva UI. Pero les doy algún dato, mientras tanto, a propósito del autor. Julio Arreche comenzó a pintar sobre cartón a los 12 años, usando esmaltes y restos de pintura que su padre guardaba en el galpón de su casa. Recuerda su primera escultura, un caballo en madera parado de manos. En su adolescencia aprendió a trabajar en ese material, la madera, pintando y esculpiendo pumas y caballos. A lo largo de su vida, en sus ratos libres, continuó modelando, esculpiendo, pintando y tallando en madera. En el año 2016, con más de 36 años de trabajo, se retira de su actividad laboral. Se retira del cargo que ejercía, jefe de cómputos de un banco privado de Plaza. Ya jubilado, se dedica a partir de ese momento por entero al arte y a la música. Y fíjense ustedes, no ha difundido lo que hace más allá de sus familiares, algunos amigos y su página de Instagram. Bueno, hoy está con nosotros porque, a sugerencia de su esposa, eligió este ciclo Arte UI en Perspectiva para empezar a mostrar lo que hace. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país.